Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un curso de milagros en su lección número 19. Qué gusto sentir tu energía y que estés acompañándonos en una lección más. Y pues el día de hoy la lección nos dice que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces proceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión a la intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de el requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetivos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podrían acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. Pues importante, esta lección, a diferencia de la anterior, habla de lo que es el pensamiento. La anterior hablaba, la lección 18 hablaba de cómo ves, ¿sí? Los efectos de lo que ves afectan a los demás. Y aquí dice que no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Es importante indagar en esto de los pensamientos y darnos cuenta que el pensamiento tiene un poder impresionante en el momento de actuar sobre nosotros. Y más aún cuando estos pensamientos se expanden. Es decir, cuando tienen efectos sobre otras personas. Estos pensamientos son tan poderosos que el pensamiento logra crear o destruir a una persona, pero no olvides que lo que tú haces entra en un estado de vibración y entra también en el pensamiento del colectivo, de la memoria colectiva, porque recuerda que en el curso de milagros habla de que todos somos uno y en esa unidad todos tenemos efectos de lo que estamos pensando. Por ejemplo, si tú experimentas algo y a través de pensamientos lo estás ahí reproduciendo en tu mente, aunque estés quieto, aunque no hagas absolutamente nada, esa experiencia de tus pensamientos tiene efectos no solamente a ti, sino a todo un colectivo. Y yo recuerdo que había
había en la parte de psicología o en psicoterapias donde hablan de las heridas de la infancia y las habían agrupado en 5 heridas de la infancia, las cuales voy a hablar de esto porque están agrupadas como las 5 heridas de la infancia, como las heridas que normalmente ya nos caracterizan a los seres humanos que nos han lastimado y con las cuales tenemos resonancia y tenemos ese bloqueo. Y el bloqueo viene en el pensamiento, en el pensamiento que está ahí instalado como una verdad absoluta. Lo he venido diciendo en algunas lecciones repetitivamente. Y en esta verdad absoluta lo que estamos pensando es que eso es así y que cuando tú compartes tu herida, es importante a veces que lo hagas con un experto, porque ese experto te va a ayudar a canalizar o a disolver o a liberar esa herida o a hacerte consciente de qué es lo que sucedió. Y, pero al principio habla de que las dos principales heridas es la falta de pertenencia o la falta de estructura en un hogar. Y, y el no pertenecer o el no integrarte, eso te ayuda a tener pensamientos o te ocasiona pensamientos tan fuertes, tan dañinos, que tú sientes como que esa herida que se te instala, ya sea, por ejemplo, la herida de abandono, de humillación, de rechazo, de injusticia, de traición, que son las 5 heridas más poderosas que le afectan a los seres humanos, están, están configuradas o clasificadas así porque pese a que hay diferente forma de pensar y diferente forma de discernir, es más, de impactarte en el cerebro o en el pensamiento o en tus emociones, lo que te está sucediendo en relación a lo que te pasó en la infancia o en tu adolescencia o lo que tú recuerdas de dolor en un tiempo, en algún momento de tu historia, de tu vida. em, Eso se clasifica como algo general porque, aunque no lo creas, las personas tienen como que un patrón en sus comportamientos. Son muy, por ejemplo, ansiosos, están con ansiedad, con depresión, y eso hace que se generalice. Entonces, siempre, siempre, siempre el pensamiento que tú tienes, aunque nos esté complicando, nos estemos como limitando a entender, siempre, siempre tenemos un efecto, y es un efecto que nos afecta a todos. To- Cada uno de pronto no lo vivimos igual, pero tenemos la misma herida en diferente escenografía o en diferentes situaciones, pero es la misma herida. Me refiero a este ejemplo porque el comportamiento es similar. Los seres humanos siempre estamos buscando como eso de pertenecer, de sentirnos reconocidos, mirados, como valiosos, como que necesitamos pertenecer a un grupo, ¿cierto? Entonces, en el momento que tú te sientes como rechazado, abandonado, tratas de aislarte, esos pensamientos no solo te están afectando a ti, le están afectando a muchas personas que están vibrando, están teniendo ese mismo pensamiento en ese momento. Tal vez no de la misma situación, pero sí, 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 sí afecta, sí llegan esas experiencias. Entonces, ¿qué tan importante y qué tan eh, hermoso es experimentar, por ejemplo, cuando una persona procesa esto y comienza a transformar esa experiencia en un contexto de sabiduría y algo que se vuelve como una experiencia para poder guiar o contener a una persona que necesita limpiar su mismo experiencia, más o menos en un contexto de pensamientos similares. Ya se vuelve como una especie de medicina espiritual o una sanación como ya eh, estructurada, que tiene ciertas características y lo podemos ayudar de una mejor manera. Entonces, fíjate que esos pensamientos son muy importantes que los vayamos
cultivando, que los vayamos limpiando, que los vayamos sanando y liberando. ¿Por qué? Porque no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Así que espero que esta lección te haya gustado. Disfrútala porque es espectacular, maravillosa y ya nos estamos dando cuenta que todos somos uno y lo que nos pasa a, a uno nos afecta a todos o lo que pensamos. Te abrazo con el corazón y con el alma. Nos vemos en la siguiente lección.